Marcelo Goyeneche es un cineasta bonaerense nacido en 1972. Estudió diseño de imagen y sonido en la Escuela Panamericana de Arte. Sus primeras obras fueron 2 cortometrajes, Los Carasucias, de 1997, y Como un león, de 1998. Luego se dedicó a investigar el bombardeo de 1955 para realizar El día que bombardearon Buenos Aires, su primer largometraje documental. Le siguieron Carne Viva, sobre la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, SMO, El Batallón Olvidado, dedicado a los soldados conscriptos que fueron a Tucumán en 1975 para participar del operativo Independencia, y Las enfermeras de Evita, con el que cerró su serie sobre la reciente historia argentina, varias veces reconocida y premiada. Actualmente es miembro de DOCA y la CTA, Central de Trabajadores Argentinos. Da talleres de formación sobre cine documental y trabaja sobre 2 nuevas películas, La voluntad de Dios y El largo viaje de Alejandro Bordón. La reconstrucción del poder de la militancia y del movimiento obrero después. Sonó mango. ¿Quién me pone la guitarra acá? El balade, pelotudo. Perdóname la causa. Corta negro, corta. No podemos trabajar. Todos contentos y nadie protesta. Surgirá la justicia en la conducta que mueve las conductas al conmoverlas. La vamos a levantar y vamos a salir adelante. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Archivos del Pueblo, un programa presentado por la Asociación Vientos del Sur, que se puede ver por TV Sindical, el 29.2 de TDA. Este es un programa donde trabajamos todo lo que tiene que ver con el sector documentalista y que justamente nos permite revisar la historia del pueblo.
Queremos agradecerle a Evangelina y Norberto de M-Dreams, Catering y Eventos por la picadita para el programa. Nos dan de comer, hay que agradecer. Sí, por supuesto. Y al microcine Ernesto Che Guevara de Lecuni, que nos recibe para poder compartir con ustedes estas películas y estas entrevistas con nuestros invitados. Bien, en la conducción vamos a estar acompañándolos Mariana Ballesteros y Felipe Deslarmes y todo el equipo que integra Archivos del Pueblo. Vamos a ver los institucionales, por favor. Vamos. Imagínense lo que fue entrar acá por primera vez. Desembarcamos en un lugar asociado con el terror, la Escuela de Mecánica de la Armada y la muerte. Con el desafío de convertirlo en un espacio cultural. Poner color donde antes hubo sombra. Traer belleza donde antes hubo miedo. Trajimos vida donde nadie lo esperaba. Espacio cultural nuestros hijos. Es por ellos y para ellos que creamos este lugar. Porque ellos están aquí. Uno los siente, los percibe. También están nuestros otros hijos. Los que vienen, los que participan de los talleres, los que nos ayudan a construir esta nueva historia. La mejor manera de perpetuar la memoria es con creación. Desde el principio teníamos una misión: resistir desde la creatividad. Y un objetivo: qué maravilloso es crear cultura para todos. Animémonos, probemos, aunque parezca imposible. Las puertas siempre estarán abiertas. Derechos humanos. Voluntariado. Diversidad. Juventud. Participación. Asociación Vientos del Sur. Bueno, vamos a un nuevo bloque. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Le damos la bienvenida a Marcelo Goyeneche. Hola, Marce. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarme. Hoy vamos a ver una película que te tiene como director, por supuesto, y que nos pareció muy importante para este momento particular de la Argentina, porque vamos a ver Carne Viva y nos gustaría que contaras un poquito de qué se trata, ¿no? Y sobre todo de cómo esta toma de lo que fueron los frigoríficos en aquellos años funciona como una forma de resistencia, ¿no? Me gustaría que después podamos ir haciendo de alguna manera un paralelismo con el momento que estamos viviendo ahora también, ¿no? Claro, sí. Carne Viva se basa en la huelga del Lisandro de la Torre, el frigorífico municipal que estaba en el barrio de Mataderos, mítico barrio de la carne. Y la idea de hacer la película surge porque Carne Viva, digamos, es un poco la hermana de El día que bombardearon Buenos Aires, que es el primer documental, largometraje que hice, que era sobre el bombardeo a Plaza de Mayo del 16 de junio del 55. Yo no sabía mucho sobre la historia de la resistencia peronista y lo que había significado la huelga de Lisandro de la Torre para una generación proscripta como era la de aquella época. Y me enteré a través del primer trabajo que hice sobre el bombardeo,
donde a medida que iba entrevistando a las personas que habían participado, que habían estado, o tenían algún contacto con lo que había sucedido a partir de junio del 55 en el país, me hablaban de la huelga de Lisandro de la Torre como el punto más alto en la lucha de la resistencia peronista de aquellos años. Así que fue un trabajo muy grato para mí, primero tomar en conocimiento de lo que había sido eso y después ponerme en contacto con los protagonistas, ¿no? Eso es lo que tiene de bueno el documental, te da la posibilidad de encontrar a los protagonistas y de traer el relato oral tan ninguneado, tan tapado por la historia oficial para poder reconstruir esa historia. Y bueno, de una manera humilde, a través de un documental independiente, tratamos de contar un poco lo que había sido la huelga, de lo que significó aquellos años para la resistencia peronista, pero sobre todo lo que significó la organización de los trabajadores a través del Sindicato de la Carne y de lo que atravesó durante los años 50 y 60 no solamente el peronismo, sino el movimiento obrero en general, que fue la proscripción, pero además la democracia sindical que se practicaba en varios lugares, entre ellos, por supuesto, en el Lisandro de la Torre. Es interesante repensar todo el movimiento obrero, pero también lo que significó para el barrio, ¿no? Hay una historia bien particular, me gustaría pedirte que la cuentes, de cómo fueron los lazos del barrio, de unas características bien particulares, bien un barrio obrero, en esa relación con esa toma. Sí, la verdad que fue algo increíble. Vuelvo a lo que decía antes, ¿no? La historia oficial ha tapado la historia de resistencia del pueblo, a tal punto que no queda prácticamente ningún documento de esto que vos decís, ¿no? El barrio de Mataderos estuvo a lo largo de un mes sitiado por su propia gente, resistiendo la huelga, porque en Mataderos lo que sucedía era que todas las familias del barrio tenían algún familiar trabajando en el frigorífico. Es decir, todas las familias de alguna manera dependían económicamente de ese trabajo. Y fue increíble poder reconstruir a través del testimonio oral de algunos de los protagonistas cómo contaban esto, ¿no? Los piquetes que se armaban en las esquinas, enfrentándose a la policía, prendiendo fuego a la noche a algunos micros, tomando la comisaría, generando una insurrección que no tiene antecedentes, por lo menos el antecedente inmediato que vamos a encontrar, el antecedente inmediato posterior a la huelga de Lisandro, para que vean la magnitud que tuvo, fue el Cordobazo. No hay otro antecedente histórico de un pueblo rebelado como el pueblo de Mataderos en los años 50, defendiendo no solamente la fuente de trabajo, porque en realidad ahí lo que se defendía era la condición estatal de ese frigorífico. Digamos, el Lisandro de la Torre lo que hacía era regular el precio de la carne. Hago un poquitito de historia para... Buenísimo, por favor. Pero esto que estás diciendo además es fundamental. O sea, hoy por hoy no existen frigoríficos estatales, y no solamente que no existen, sino que la tendencia es a privatizar todo lo que quede del Estado, sí. Pero la función de regulación que tiene una empresa estatal en un contexto de una economía general. Exacto. Bueno, hoy lo vemos con los aumentos de precios continuamente. Nadie regula, digamos, el Estado está ausente en ese punto. Y el Lisandro de la Torre lo que hacía era eso, era un organismo estatal que regulaba el precio de la carne. Por supuesto que eso atentaba contra los intereses de los frigoríficos extranjeros, sobre todo los británicos, pero fundamentalmente los norteamericanos, que eran los que estaban ya asentados hacía buen tiempo en el país. Sucede que cuando asume Frondizi, manda al Congreso la ley de carnes, que es la ley por la cual se llevaría adelante la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre. Digamos, año 59 ya empezamos a hablar de las privatizaciones, ¿no? Mucha gente piensa que el fenómeno neoliberal de la privatización empieza en los años 90 con el menemismo, sin embargo tenemos muchos antecedentes, no solamente durante el gobierno de Frondizi, sino también durante la dictadura de Onganía, con la privatización de los ingenios azucareros de Tucumán, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto está en consonancia, digamos, ¿no? Forma parte del mismo proceso de degradación de lo público,
de venta del patrimonio nacional. Pero lo más interesante es que la resistencia que se provoca dentro del cuerpo de delegados y de los trabajadores de Lisandro de la Torre pone en jaque esta ley de carnes. Digamos, en diciembre Frondizi la manda a la Cámara de Diputados porque él en enero tiene que viajar a Estados Unidos. Una de las condiciones por las cuales Frondizi va a viajar a Estados Unidos es que tiene que tener aprobada la ley de carnes para el beneficio de los monopolios de los frigoríficos norteamericanos. Es el primer presidente argentino que viaja a Estados Unidos y ha recibido de manera oficial. No es un dato menor. Un hecho de extraordinaria significación constituye la visita a los Estados Unidos del presidente Arturo Frondizi. El presidente Eisenhower y los miembros de su protocolo reciben al doctor Frondizi y su señora. Como presidente de la nación argentina, os hago llegar los augurios de felicidad del pueblo argentino, que renueva por mi intermedio su afecto por el gran pueblo de los Estados Unidos de América. Lo recibe Eisenhower en enero del 59. Frondizi termina viajando en el mismo momento que se provoca la insurrección en Mataderos y que es reprimida de la única manera que podía ser reprimida una organización tan fuerte como la del movimiento obrero en el frigorífico, que es con una represión tremenda, ¿no? Se moviliza la policía, gendarmería, se moviliza el ejército, entran los tanques al frigorífico. Pero bueno, lo más importante, la anécdota más importante, más allá de la represión, es que la organización obrera se dio desde las bases con un cuerpo de delegados, con una comisión interna encabezada por Sebastián Borro, que tenía como bandera de su lucha la democracia y la libertad sindical. Por eso se da que en Mataderos los 8.000, 9.000 trabajadores del frigorífico unánimemente se declaran en huelga y bancan la huelga, ¿no? A mí me parece que ese es un dato clave para tener en cuenta. No se puede generar una huelga así en ese contexto si no hay un cuerpo de delegados y una organización gremial comprometida como la que estaba en ese momento, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vamos a ver la película? Me parece que es oportuno, sí. Vamos Bueno, a verlo invitamos a verlo. y después nos quedamos hablando un ratito más. Te quedas con nosotros. Cómo no. Gracias. A ver tu película. Viernes tenemos 2.700 enteros.
Así que los esperamos. Corral 53, arrancamos con los rodillitos de los Matilde, que ya saben lo que rinden, espectaculares, 347 empezaron, ahí los tienen, un bombón, 347 rápido por ellos, cliquen por volando con la rienda. Los primeros frigoríficos se colocan hacia fines del siglo XIX. Al mismo tiempo hay una gran modificación de las razas, porque se trata de abastecer de la mejor carne al paladar inglés, hasta que se llega a lo que se llama el chilled beef, que es la carne más fina, digamos, del mercado. En esa competencia los primeros que instalaron frigoríficos fueron los británicos, pero poco a poco la tecnología norteamericana, que era mucho más avanzada que la de los británicos, empieza también a tener una influencia fuerte y se provoca lo que llaman las batallas de las carnes, que son las batallas entre frigoríficos británicos y los frigoríficos norteamericanos por ver quién se queda con la cuota de exportación fundamental. We're losing the internal market. Too much competition from the mataderos. There goes my plan. I'm coming to that. We have to sell at Buenos prices. The board of directors authorizes us to lose up to 800,000 pounds. All right, but we must make up for that loss at the cost of cheaper labor. That's how. Todos estos estaban en combinación con un grupo de ganaderos, a los cuales, que es muy conocido, al cual se les llamaba los invernadores. Es decir, aquellos que tenían los campos de pastura en la provincia de Buenos Aires y que hacían el engorde del ganado para vendérselo directamente al frigorífico extranjero. Esta vinculación hace que los gobiernos conservadores, ¿no?, se nieguen a construir frigoríficos estatales. Se niegan porque tienen una relación directa con el frigorífico norteamericano y británico. For you, John, it's necessary to go to the old world to get the best from the new world. Well, the best from Havana. Thank you very much, Stanley. En el debate de las carnes de Lisandro de la Torre en la década del 30, se descubrió que el ministro Duo era el que tenía directamente una relación con los frigoríficos norteamericanos y que por lo tanto no quería ningún tipo de inspección de los frigoríficos ni de construcción de frigoríficos. Frente a esto, lo que pasa es que la capital, a principios del 20, decide la construcción de un frigorífico para el abastecimiento de la ciudad, que es el frigorífico que después va a ser llamado el Lisandro de la Torre, ¿no? Con todas las resistencias que tiene, es el frigorífico modelo que toma Lisandro de la Torre para establecer cuáles son las ganancias de los frigoríficos, para saber cuánto se paga por el ganado, cuánto cuesta faenar, cuánto cuesta finalmente el producto final, o sea, cuáles son las ganancias. Sobre esa información, Lisandro de la Torre hace la denuncia de los frigoríficos norteamericanos y británicos. Espera la fuerza como nunca se ha visto en los últimos tiempos, como nadie creyó que podría volverse a ver. El gobierno provisional desvirtúa el contenido de la revolución. No es ese, es el que irradiaba del alma popular en las jornadas del 6 y del 8 de septiembre, cuando un grito unánime hendía los aires: renovación, libertad, cumplimiento honrado de la Constitución. Ingresé en el Lisandro de la Torre en el mes de agosto del año 1946. Bueno, en los comienzos, cuando yo entré, era bastante inhumano el modo de trabajar ahí en el Lisandro de la Torre. Vamos, hay que hacer el estándar. Quedan 100 animales por faenar hoy. Van para 10 horas que estamos trabajando. ¿Quién habló? Aquí se trabaja y se calla. 20 horas si me da la gana. Para eso pagamos. Después del avenimiento de Perón en el gobierno, se empezaron, como había dicho, se empezaron a humanizar todas las cosas. Tal es así que de 400 operarios se llegaron a ver en la playa de faena, y no porque sobraba la gente y la gente paseaba, sino porque se trabajaba, pero se trabajaba en forma más humana, 600 operarios, más o menos aproximadamente. Lamentablemente hasta que llegó el año 55, cuando se hizo la revolución y el gobierno de Perón fue derrocado. El frigorífico tiene una importancia fundamental porque en realidad abastece el mercado interno. Entonces, cuando después del 55 el mercado externo para la carne descienda, los productores van a estar interesados en apropiarse del frigorífico. Por primera vez en la vida, después de haberse negado a construirlos, como el mercado interno es ahora el destino, una parte importante del destino del producto, van directamente a tratar de apropiarse del frigorífico. Cerramos
hablamos con conceptos del contraalmirante Rojas que constituyen un mensaje de esperanzas en el porvenir de la patria. Como el viajero que ve desde la borda las luces de la ciudad que soñó visitar, contemplamos ya la Argentina libre y próspera de mañana, que hasta ayer nomás se perdía entre las brumas del incierto horizonte. Por la Argentina que hemos luchado, estamos luchando y lucharemos nosotros mientras nos quede aliento. El presidente de la República, doctor Arturo Frondizi, dirige al país el trascendental mensaje sobre estabilización económica. Las decisiones de orden económico adoptadas señalan el final de una era y marcan el comienzo de lo que debe ser una vida nueva para la nación. El jefe del Estado, con criterio realista, señala al pueblo que le esperan 2 años duros, pero también expresa su convicción sobre el triunfo final. Frondizi decide, después de haber hecho el anuncio del plan de estabilización del Fondo Monetario, viajar a Estados Unidos. Es la primera vez en que un presidente argentino viaja a los Estados Unidos en misión oficial, ¿sí? Por lo tanto, es un hecho que Frondizi tiene como mucha importancia. Además, los diarios lo revelan como un hecho estratégico del gobierno de Frondizi. Es en ese momento en el que, cuando se está por ir a Estados Unidos, se manda también la ley que permite la venta del frigorífico. Uno hacía todo lo posible para que esto siguiera sea nacional. Y hasta que llegó el momento se empezó a rumorear que venían los tanques. Que venían tanques, qué sé yo. Algunos decían, todo grupo no va a venir tanque, qué sé yo. Yo era uno de esos que no creía. Y empieza a haber una serie como de expresiones generales, no solamente la de la toma del frigorífico, sino una serie de expresiones de repudio, digamos, a la privatización y al hecho de que Frondizi se vaya en esas circunstancias. Y deja el control del conflicto en manos del jefe de la policía. Es decir, el jefe de la policía es el que se encarga de mediar con los trabajadores del frigorífico de Mataderos. Con lo cual en realidad no hay mediación, lo que hay es directamente la intención de reprimirlos, desalojar el frigorífico y finalmente hacer lo que estaba previsto, que era venderlo, digamos. Buenas noches. Buenas. ¿El jefe del especial? Servidor. Tanto gusto. Yo comando la policía interna del frigorífico. Muy bien. Usted dígale al chofer que entre con el coche. ¿Hay novedad? ¿Novedades? Todavía nada. Y no se ve nada. ¿Harán huelga nomás? 2 sesiones que tenían que entrar primero no lo han hecho. Han puesto vigilancia en todas partes. Piquetes, ya los vimos. ¿Tiene a su personal preparado? ¿Según para qué? Armas y municiones tenemos. Gases, ¿no? Sí. No se puede disparar y matar a la gente. Y esa era lástima. Con unos pocos que cayeran se acababa todo. Fuimos con 2 o 3 muchachos a donde trabajabas vos, en el 4º piso, a buscar cadenas. Entonces le pusimos por Rodó, al portón, cadena. Fuimos para el lado de Murguiondo, donde está el hospital, digamos, nuestro, en ese momento, también. Se cortó la luz. Cuando los trabajadores del frigorífico toman el establecimiento en enero del 59, Frondizi piensa directamente en una represión, en una fuerza de represión muy grande para poder combatir a 9.000 obreros que estaban acuartelados, estaban directamente encerrados en el frigorífico. Durante varios días se ocupó el frigorífico.
Nadie salía, nadie entraba. Y esta gente que estaba en el gobierno junto con el capitán Molinari, que era el jefe de policía del gobierno de Frondizi, se pensó que en vez de obreros, no sé, éramos grupos armados los que estábamos adentro. Y yo estaba en la sección Caldera. Hasta que el muchacho, el delegado de Caldera, me dice, dice, mirá, ya vino el tanque. No, acá te me estás cargando, dije yo. ¿Qué tanque? Sí, vení. Todo oscuro el frigorífico. Y llego a casa y le digo a mi mujer, mira, tengo un mal presentimiento. Compañeros, dentro de pocos minutos vendrán a echarnos con gases. No hay que aflojar. Lo mejor es tomar la fábrica y hacer la huelga desde adentro. Pero tenemos que hacerlo todo con nuestra sangre. Y se manda una fuerza policial y del ejército que ronda más o menos en los 2.000 hombres. Un hecho absolutamente inédito, ¿no? 3 tanques Sherman de la época, más un cuerpo de prefectura, más un cuerpo de gendarmería, más policías de azul, o sea, la policía común, la policía federal, se presentan en el frigorífico a las 2 de la mañana. El tanque estaba todavía del lado de afuera, con los 2 focos prendidos, parecía un monstruo. Y los muchachos se habían subido arriba del portón. Había una barra toda arriba. Los dirigentes del frigorífico, Borro, Saavedra, etcétera, no están en el frigorífico porque están haciendo justamente negociaciones, ¿no? Tratando de levantar las 62 organizaciones para una huelga general. Entonces lo que se encuentra es la segunda línea, digamos, delegados que están en el frigorífico, casi todos colocados en los muros, ¿no? En las rejas, en los muros. Entonces los Sherman, cuando vienen a reprimir, yo creo que los Sherman, la Policía Federal, el Ejército, policías de civil, etcétera, vienen en nombre de la presunta civilización. La civilización que encarna, entre otras cosas, la democracia, ¿no? Es decir, esa democracia rubia que no hace más que reprimir lo bello. Hasta que en un momento dado pegó un cimbronazo, un choque contra el portón, tiró abajo todo, los muchachos cayeron al suelo, bueno, por suerte, y entró el tanque. Entonces muchos muchachos fueron para el lado del frigorífico, digamos, de la matanza. Otros para su sección, yo para el lado de mi sección. Y en la playa, la entrada al frigorífico tiene un gran playón donde hay un mástil. El mástil es muy famoso porque se participaron varias huelgas, tuvo como escenario, como centro el mástil, ¿no? En ese momento la gente avanza hacia el tanque, se paran frente al tanque y empiezan a cantar el himno nacional. La idea de cantar el himno nacional es como un arrebato, es arrebatarle al adversario, digamos, los símbolos que le son propios para colocarlos, para obligarlos a reprimir en el momento en que se canta la marcha patria, digamos, ¿no? Como el ejército y la policía directamente no hace caso a esto, digamos, directamente son reprimidos mientras cantan el himno. Me acuerdo que en ese momento empezaron a tirar como granadas de estruendo, estaba todo oscuro y caía así en el suelo como un fuego, acá, otro allá. ¿Cómo sería la brutalidad que esperaban ellos en el atentado? Yo le llamo atentado porque otra cosa no puede ser. Que el hospital Salaberry, el día ese que atacaron el frente del frigorífico, lo habían declarado en estado de emergencia. Y la resistencia fue arriba. Como presidente de la nación argentina, os hago llegar los augurios de felicidad del pueblo argentino, que renueva por mi intermedio su afecto por el gran pueblo de los Estados Unidos de América. Y desde ahí resisten durante 3 horas más o menos, ¿no? Tiran roldanas, le tiran con cosas,
el cuarto piso es la primer playa, la playa donde se llega con el vacuno a partir de una rampa, ¿no? Entonces la policía empieza a ingresar por la rampa, tratando y bueno, por supuesto los trabajadores expertos en cuchillo, digamos, son los que hacen el cuereo, le sacan la piel del animal en el cuarto piso, empiezan una resistencia que recién termina a las 7 de la mañana, más o menos. A las 7 de la mañana logran ya reducir este grupo y prácticamente el frigorífico queda reconquistado. Me crié en este barrio, a este bar que está acá en Corrales y Tellier, me traía mi padre, el pibe, y yo me acuerdo perfectamente de este ambiente, del ambiente de los mataderos, especialmente porque mis tíos trabajaron en el frigorífico Lisandro Latorre, que a mí me impresionaba mucho de pibe escuchar hablar de la historia esta, que yo había visto pasar de lejos, digamos, los efectivos policiales, pero no había visto la toma. Pero cuando mi tío me contaba que le habían puesto el pecho a los tanques, ¿no? Me llamaba mucho la atención esta situación de violencia que está implícita en nuestra historia política y en nuestra historia literaria desde Echeverría con El Matadero, ¿no? David Viñas dice que la literatura argentina nace y se organiza alrededor de una metáfora mayor, y que esa metáfora mayor es el matadero de Echeverría. Un paro gremial ha detenido la actividad del país. No vamos a analizar motivos, vamos a aquilatar resultados. El desalojo del frigorífico Lisandro de la Torre, ocupado por el personal, cumplido por las autoridades con el empleo de gases, sin que mediara violencia física y sin que se registraran heridos de cuidado, fue la causa aparente del conflicto. La defensa de respetables intereses sindicales se proyectó enseguida en un plano que no es el de la pacífica convivencia. Creemos que las responsabilidades de ciertos grupos que responden a intereses ajenos a lo gremial. No es posible actuar sin medir consecuencias. Enfrentamos una hora difícil. Con el esfuerzo de todos podremos recuperarnos. Pero las huelgas enervan ese esfuerzo y causan cuantiosos daños al patrimonio nacional. Las soluciones violentas no son soluciones. Entenderlo así será contribuir a la pacificación y a la concordia nacional. Pero se da un fenómeno raro, porque los trabajadores se van, pero se van a su barrio, que es el barrio que está alrededor de ellos. Las familias que habían participado de ello, los comerciantes que habían participado de la toma y de la huelga. Los barrios circundantes empiezan una movilización de apoyo y solidaridad. Por lo tanto, lo que se produce ahí es un fenómeno insurreccional. Probablemente uno de los pocos antecedentes que tiene el cordobazo. Me acuerdo, no sé si es una anécdota o qué puede ser, ¿no? Estaban los tranvías en ese momento, había una fila de tranvía enorme. Entonces agarró un muchacho ese fierro que hacen los cambios de vía. El cambio de la palanca. Y empezó. Sobre un costado de los tranvías, ya había como 20 tranvías, todo noca. Empezó a romper los vidrios. Con el fierro. Tac, 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 todo. Y la gente de arriba, de los departamentos, aplaudía. Estaban rompiendo a ese muchacho con el cambio de vía, el fierro, ese largo, rompiendo todos los vidrios. Bueno, lo que fue eso fue tremendo. Pero todo el barrio estuvo resistiendo a las pedradas, a las molotov, levantando los adoquines frente al Salaberry, se interrumpió el paso del tranvía, es decir, yo que vivía más para el lado de Parque Avellaneda, por ahí andaba la cana todo el tiempo, es decir, esto adquirió la característica de una verdadera batalla de insurrección popular. Vino rápido el carro de asalto, que logró meterse por Alvarinho, y cuando llegó a la puerta de mi casa, una tía de mi padre, hermana de mi abuela paterna, abre la puerta y entrar como 30 personas, ¿no? Entonces mi tía se para y dice, acá no entra nadie,
por las dudas, si querían entrar, son mis hijos. Bueno, había parido bastante, eran 30 personas. Bueno, se retrocedieron y se iban, ¿no? Del hecho de la gravedad de la cantidad de participantes, da de que hay 2.000 chicos que están refugiados en una parroquia. Si los padres están directamente en las calles y los pibes están en la parroquia refugiados. Entrábamos adentro de los bares, le decíamos que cerraran para aliarse a lo que estábamos haciendo nosotros, aliarse. Que todavía este muchacho, el Colorado Crota, va a entrar a una puerta que rompe el vidrio. ¿Eh? Dante Crota. Crota, Colorado. Y le rompe la puerta. Y le digo, ¿por qué rompe la puerta? ¿Vos sos loco? ¿Qué te pasa? Abre, no tenés que romper la puerta. Venimos a hablar con el patrón de acá que cierre, que esté junto con, solidarice con nosotros. ¿Cómo vas a romper la puerta vos? Pero lo esencial de todo esto es que durante una semana más o menos se levantan barricadas con los adoquines, se levantan las vías del tranvía, se desvían los tranvías, se les sueltan los frenos y se lanzan barranca abajo. Por las noches directamente el alumbrado está apagado, lo apaga la propia población. Y cuando la policía quiere entrar desde las terrazas, pibes o gente grande con gomeras le tiran a los patrulleros. Prácticamente es una toma del barrio, ¿no? La policía no puede reconquistar el barrio hasta después de prácticamente una semana. Tan brutal el ataque, tan brutal, que el resto de los gremios, organizados o no, inmediatamente decretaron un paro general. No, fue el día jueves, ¿no? La reconquista por parte de la represión es el sábado a la madrugada y a partir del lunes se instala una huelga general que dura en su mayor expresión 3 días. Pero diríamos que el peor escollo para la continuidad y el sostenimiento de la propuesta de los trabajadores del frigorífico, con la comisión directiva a la cabeza siempre, había sido, digamos, debilitado desde el mismo seno, ¿no? Porque a veces, según algunos que participaron y que han continuado siendo dirigentes honestos, decían que por ahí estaban en un límite entre un proceso que podía llevar a un golpe institucional si se continuaba con las medidas de fuerza. En realidad, a entender de mi padre, que me comentaba muchas veces, de los dirigentes que lo acompañaron, de la gente de Mataderos, esto no fue así, porque a la larga y no tan larga el golpe institucional se produjo. Entra en el año 52, 53 más o menos, al frigorífico, en ese momento municipal, el Lisandro de la Torre, que era la cuna de todo Mataderos, es decir, era el lógico trabajo de la familia de Mataderos, eso era el frigorífico, ¿no? Borro trabajaba conmigo en el taller mecánico, o sea que él era tornero. Él había estado preso en la huelga 56. Lo habían llevado a Río Gallego. Él milita casi posteriormente a la caída del peronismo. Es decir, por eso está muy afirmado, diríamos, muy en la mente popular, en lo político fundamentalmente, como un hombre de la resistencia peronista. Y tuvo una influencia muy fuerte realmente, porque durante muchísimos años el recuerdo de la toma y de Sebastián Borro fue
como una especie de bandera. El frigorífico tenía una cantidad espectacular de actividades y ahí comienza su tarea de delegado de base, delegado de división, hasta consolidarse como secretario general de la Asociación Gremial del Personal del Frigorífico, Lisandro de la Torre y el Mercado Nacional de Hacienda. La toma del frigorífico influyó muchísimo en distintos movimientos sindicales y políticos posteriores, sobre todo como recuerdo, como memoria, una memoria establecida y que había quedado firmemente impresa en la identidad peronista. El porqué de que la toma del frigorífico sea un hecho legendario de la resistencia por encima de otros hechos, ¿no? Es algo que todavía tiene que explicarse, aunque podría tener una explicación, tal vez por el lado de que el peronismo de la década del 60 se afincó fundamentalmente en lo sindical, ¿no? En las estructuras del movimiento obrero. Fue una huelga para mí fue de toda la vida, porque nunca más volví. Y hubo gente que no volvió más, y hubo gente que no la dejaron entrar. Los llamaron a cobrar algo que había cobrado después de meses en la calle, porque ni siquiera no dejaban entrar. Yo calculo que 4.000, 4.500 despedidos hubo en esa fecha. A partir del 1960-61 las huelgas decaen muchísimo. Una gran importante cantidad de militantes es desalojada de los lugares de trabajo y figuran en listas negras que ya no pueden volver a laburar. O sea, las consecuencias, digamos, de lo que fue el año 59 para el movimiento obrero fueron muy graves, porque una camada entera de militantes quedó afuera de las fábricas. Se tiene que esconder en distintas casas. La familia Bairíes, por ejemplo, en la calle, me acuerdo, Pola y Sequeira lo mantiene en una pieza, en un altillo. Y yo me tuve que refugiar durante un mes en una villa, ahí en una villa de Lugano, pero no nos buscaban como sindicalistas, sino simplemente como activistas, como terroristas, no sé. Unos nos indicaban como comunistas, otros nos indicaban como aliancistas. Lo que menos decían es peronista. No, quedaba claro que la posición de Frondizi era no tenía vuelta atrás. Es así como cuando se vota la ley de carnes, que queda claro, él quería justificar de todas maneras que había que votar la ley de carne, porque había que votarla, pero en realidad tenía que votar porque tenía que viajar a Estados Unidos con la ley de carne aprobada bajo el brazo, ¿no? Con una insurrección en el país terrible. Y bueno, después con la consolidación del tema de Previs, con la consolidación de Alzogaray como ministro, todo aquello que ya sea mi viejo y sus compañeros me decían en forma directa o indirectamente, y lo que uno escuchaba, tenían totalmente razón de lo que estaban defendiendo, ¿no? Eso tiene que ver con la entrega del patrimonio nacional, claramente, y con destruir aquello que el peronismo había consolidado en términos de justicia, independencia, soberanía, justicia social. El 55 viene a destruir todo eso, no viene contra Perón, viene contra las conquistas sociales que Perón había representado. ¿Cómo actuó la Revolución Libertadora? Es un hecho importante para saber cómo fue la resistencia. Negar al adversario, es decir, creer que se puede eliminar por decreto una identidad, una forma de pensar, un gobierno, ¿no? Provoca el efecto contrario. No provoca el efecto que ellos piensan que va a provocar. El efecto contrario es la afirmación de la identidad. Como ellos actúan de manera criminal, ¿no? Al hablar de los crímenes del peronismo, de la dictadura peronista, de la tiranía peronista, la confrontación entre lo que ellos hacen y lo que el peronismo fue, se refuerza en los peronistas. Cuando, lo que te decía hace un rato, si forman comisiones investigadoras en las cuales el accionar fundamental es detener a los militantes sindicales, torturarlos, llevarlos a las cárceles del sur, fusilar, como el 9 de junio, o hacer un bombardeo de ciudad abierta como el 16 de junio del 55. Por contraste,
el peronismo, con todos sus defectos, ¿no?, a los ojos de los propios peronistas, quedaba absolutamente reivindicado. Y de hecho, desde entonces, la violencia es un signo que va atravesando toda nuestra historia, y hay como dos fuerzas que se oponen: la fuerza de la civilización, entre comillas, que es la fuerza que representa a la oligarquía, a los intelectuales, en términos intelectuales, a la intelectualidad del sur, y por otro lado lo que es el peronismo, la resistencia peronista y la radicalización cada vez mayor de la clase trabajadora y de los estudiantes a partir de los sucesivos golpes de Estado, especialmente a partir del 66, etcétera, etcétera. Pero pensemos, por ejemplo, en la consigna patria sí, colonia no. Surge a partir del conflicto, si la rastreas históricamente, del conflicto de Lisandro de la Torre. Es decir, ahí está muy claro en esa consigna quiénes están de un lado y quiénes están del otro. Los Sherman, los tanques, Frondizi están del lado de la colonia, es decir, no del lado de la patria. Y no lo estoy diciendo en términos chauvinistas, estoy hablando en términos políticos de la lucha contra el imperialismo. Y la lucha de mi padre continúa, avanza, con distintos dirigentes como Jorge Di Pasquale, con Juan José John, fundamentalmente en lo que sería la línea dura de las 62 organizaciones, ¿no? Bueno, son años claves, porque pensemos que a partir del 55 nosotros ya estamos muy cerca de la Revolución Cubana, estamos muy cerca de la Revolución Argelina, estamos muy cerca de lo que comienzan a ser los proyectos de liberación en los países del tercer mundo, que para nosotros, para mi generación, fueron claves. Es decir, cuando a mi generación o a quienes integran mi generación se nos critica y se decía que no fuimos democráticos, es que no fuimos democráticos porque no conocimos la democracia. Creo firmemente que ya llega en el mundo la hora de los pueblos. Las instituciones que quieran mantener el cerco de sus antiguos privilegios serán destruidos por la avalancha de las masas que surgen desde el principio de la historia por caminos de sangre y de dolor, pero con una marea incontenible de libertad. La obra de los pueblos ya no es una palabra de la jerga demagógica en las mentiras democracias de nuestro tiempo. La realidad marca que, así como la Libertadora en su momento, o la mal llamada Libertadora, tuvo un objetivo claro, también se lo tuvo después del 76, pero en forma más drástica, porque sabía que se había potencializado la calidad de esos dirigentes, como en el cual estaba incluido mi padre. Yo creo que a partir del bombardeo del 55, bueno, vos hiciste el documental, no se saben todavía la cantidad de víctimas, se ignora la cantidad de víctimas del bombardeo del 55. Es el lugar donde esto lo plantea muy bien Gonzalo Chávez, donde es un momento histórico donde aparece la figura del desaparecido. Desde entonces para acá la práctica de la tortura fue como una práctica cotidiana, el fusilamiento, la desaparición, los fusilamientos de José León Suárez, la muerte de Felipe Vallese. Es decir, hay una serie de crímenes, y el terrorismo de Estado se empieza a practicar a partir del 55. Y yo creo que una generación que crece bajo la persecución política no le queda en determinado momento de su historia otra elección o mirar con simpatía a las armas. Esto es doloroso, pero no soy partidario, insisto, de la lucha armada. No creo en la lucha armada si no hay un pueblo en armas. Yo creo que acá no hubo un pueblo en armas, pero sí que hubo una resistencia muy fuerte. Una resistencia sindical, una resistencia gremial, una resistencia barrial y una resistencia estudiantil muy fuerte. Ver ese tipo de dirigentes, porque vos me preguntás por mi viejo, pero hablar de hombres como Avelino Fernández, hablar de hombres como Raimundo Ongaro, hablar de hombres de otra entraña política, como René Salamanca después, como Agustín Tosco. No me quiero olvidar de nadie, pero de hombres que han ejercido o ejercitado la democracia sindical cuando fueron actores o dirigentes sindicales, y han ejercido la democracia política
cuando le tocó actuar en una unidad básica o le tocó actuar, diríamos, dentro del campo político, me llena totalmente de orgullo. Es decir, no era una persona, sino una camada de dirigentes. La clase obrera en particular conserva un recuerdo simbólico, si se quiere, pero que en realidad lo simbólico forma parte de lo real, un recuerdo de aquello que ellos son. Es decir, lo que se refuerza es, como decías vos, la identidad. Y el refuerzo de la identidad no hacía que todas las personas se lanzaran a colocar bombas en las calles, pero sí, en cierto modo, a que aceptaran casi colectivamente lo que estaba sucediendo. Una señora tenía la foto de Evita en la cocina y hacía su altarcito, y estaba prohibido tener la foto de Evita en la cocina, de forma pública o privada, dice el decreto 4161. Por lo tanto, esas personas que tenían fotos o que tenían recuerdos o que tenían discos de pasta de Perón, o que guardaban la marcha, o que comentaban en la cena lo que estaba sucediendo, al mismo tiempo estaban legitimando el accionar del resto, ¿no? No, el recuerdo más fuerte es la entrega y realmente la lucha en favor de los intereses de los trabajadores, ¿no? La constante honestidad, los principios que los mantuvo hasta último momento de la vida. Es muy difícil separar la temática de la carne, la violencia, los cuerpos arrasados, términos que están como incrustados en la memoria. Si uno piensa en una sesión de torturas y en la picana, piensa en la parrilla. Se le dice la parrilla. Es muy difícil separar la carne y el matadero de lo que es nuestra historia. Bueno, la cooperativa se formó en el año 96, que se fueron los patrones, que era Carlos Rama, y nosotros quedamos a cuidar nuestra planta. Hemos quedado a dormir acá adentro para que no los rematen las maquinarias, o sea, que no los rematen los motores, las norias, o no los roben los cables, nada. Entonces quedamos 100 personas a la noche, 100 personas a la mañana y 100 personas a la tarde. Y los turnábamos, dormíamos arriba de los caños, en el piso, y cuidábamos el frigorífico que no los vengan a rematar esta gente, porque el patrón se había ido, abandonó todo. Lo entregó las acciones a nosotros, pero las acciones de deuda, porque él ahora quebró Yaguané y debe 300 y pico de millones de pesos al gobierno. Actualmente. Y a nosotros los entregó las acciones, pero acciones de deuda. Entonces nosotros empezamos a trabajar, empezamos a poner en marcha el frigorífico de 100 animales, a veces hay semanas que no cobrábamos, hay semanas que íbamos y agarrábamos 10 pesos una semana, y así empezamos a luchar, hasta que se hizo la cooperativa.
verdad que me admiro cómo este grupo de gente llegó a poner este frigorífico en el nivel que lo puso, sin llegar a tener ellos conocimiento, porque eran trabajadores, vale decir, de las reglamentaciones no conocían nada, de la parte de comercialización tampoco, pero de a poco lo hicieron un frigorífico exportador para todo el mundo, como es lo que soy. Entonces es admirable, y la voluntad de toda la gente, ¿no? Se hace una asamblea y se vota o se dice si está de acuerdo con el dirigente o no. Si está mal, trabajando mal, la misma asamblea te saca. Te levanta la mano, hace votaciones y te saca. La misma asamblea. ¿El mandato no tiene plazo? No, el mandato no tiene plazo. Cuando vos te portás mal o haces las cosas mal, te saca. Y hasta ahora, gracias a Dios, estamos haciendo bien. Entonces de ahí empezamos a hacer, antes no se podía cobrar más de 80 pesos, 90 pesos por semana. Gracias a Dios, ahora somos casi 300 personas más, ahora no somos 300 personas, 370 que éramos antes, ahora somos 580. Estamos con 580 personas, tomamos hijos de socios, hasta mi hijo está trabajando acá, y mi hija es, ¿cómo se llama?, maestra en la biblioteca, tenemos una biblioteca pública. Y nosotros ahora estamos trabajando y estamos repartiendo 250 pesos por semana. Y cuando vendemos cuando hacemos la Hilton y se exporta la Hilton, ahí repartimos 220 pesos más, que hay semanas que se están llevando 450 pesos la gente por semana. Todos los socios nos llevamos esa plata. Porque acá repartimos todos iguales. Acá no es que vos te seas dirigente, que vos te seas arriba, yo soy como síndico, la plata es para todos iguales. Y tuve que volver a agarrar las herramientas y salir otra vez a cuerear vaca. Y como había gente que me conocía acá en Yaguané, me vinieron a buscar para manejar también un poquito la cosa por fuera de la cooperativa, sin ser asociado de dicha cooperativa. Buen día. Y van exportando. Están exportando rabos. Rabos, tendones, corazones. Unos paquetitos así de rabo, Y lo ponen en caja y lo cortan. Las empresas de capital tienen una gran facilidad para hacer lobbies políticos, administrativos, marketing, lobbies. Las empresas recuperadas, o esta por lo menos, no tienen esa capacidad lobista. Entonces, no tienen la capacidad lobista, están como, en algunos casos, mal vistas. Y en los casos que están bien vistas, que es la parte romántica, la parte social, por ahí no tienen injerencia, no tienen peso a nivel de las decisiones, salvo en algunos momentos electorales. Y ahora, gracias a Dios, hace 2 años que estamos trabajando bien, tenemos la cota Hilton, este año tuvimos 108 toneladas, exportamos a Rusia, exportamos a otros terceros países, y ahora vienen los egipcios, Egipto vienen a querer también que exportemos a ellos. Y ahora casualmente estamos en estos días por firmar un contrato de unas cuantas toneladas, un contrato por 5 años. Nosotros manejamos acá en este grupo de todo lo que hace a la calidad y a la sanidad higiénico-sanitaria de la carne, ¿no? Y de todo el proceso. Que eso, esta empresa no tiene absolutamente nada que envidiarle a una empresa de capital top que esté ahí arriba. Estamos igual a la par, cumplimos los mismos requisitos de laboratorio, de control de peligros, de puntos críticos, de prerequisitos para llegar a eso. Tenemos los mismos intereses
se comparten incluso los mismos clientes, y es ahí donde se tienen el interés y el cliente, donde las empresas de capital que disponen justamente de eso, es donde pueden hacer presión para negociar mejor algún contrato. En cambio, acá la cooperativa es como que está limitada en la parte financiera. Que pasaron, antes de la cooperativa, pasaron pseudos dueños, que la única intención que tenían era llevarse lo poco que había quedado. No venir a poner, no venir a invertir. Hasta que llegó un momento que esto fue un desastre. Y llegó a la paralización total. Están parapetados ahí adentro. No se ve a nadie. ¿Cómo los habrán tratado para que hayan decidido hacer esto? Váyase con cuidado, que son peligrosos. Me hirieron a un hombre. Vamos a probar. Los conminamos a entregar la fábrica inmediatamente. Si no, no respondo de nada. Exijo una respuesta. Ya ves. Último día. Conteste. Y estos muchachos, la gente que trabajaba, los obreros, para no perder su fuente de trabajo, salieron a la calle a gritar, a peticionar, a ir al Congreso, a ir a Plaza de Mayo, hasta que alguien empezó a dar una manito a escucharlos y pudieron llegar a formarse, a organizarse en cooperativa y a llegar a ser lo que soy. Pasaron por varias comisiones, ellos mismos se fueron depurando, hasta que llegaron a lo que soy, con una, para mi entender, con una comisión muy exitosa. Bien, lindo, aprendo muchísimo. Por ahí en el 81, cuando trabajé un poco con él, que aprendía más, me enojaba más. Pero ahora, bien, no aprendo todos los días. Y la vez pasada estuvimos acá charlando con gente que hace control del Estado en cuanto a las tipificaciones de la carne. Y estábamos hablando de que uno puede conocer muchísimo los temas reglamentarios, los temas de universitarios, de posgrado y todo eso. Pero el tema de trabajo de todos los días con la carne, de cortar la carne, de ver cómo se hace el proceso, es lo que realmente da el fundamento de lo que estás haciendo. O sea, el librito dice una cosa y la realidad dice realmente lo mismo o no. Entonces, cuando juntás las dos cosas, que es lo que yo traté de hacer con mi viejo, de aprender el laburo, es ahí donde me siento un poco mejor. Y sobre todo, para poder charlar con la gente. Porque la gente de la carne, gente muy sensible. Lamentablemente hay muchas personas que son analfabetas, ¿no? Entonces es difícil el trato, tenés que crear un clima de confianza. Y cuando creas el clima de confianza está todo bien. Esta es la torre donde va el agua así, todo acá. De acá va este piletón y de ahí va el otro. Y de ahí va este que está acá, que está vacío, por ese tiempo todavía recién lo he hecho. Y de ahí viene acá una casita y viene todo el agua por acá, purificada. Va al río. La playa de Faena es acá arriba. Esta es la playa de Faena. Los corrales, van toda la hacienda por acá, así, y va al Martillo. Y de ahí sube ahí arriba a Playa de Faena. De ahí. Ahí llega el mar. Son muchos ahora. No pueden ametrallarnos. Escuchen. Vamos a entrar. Y si ustedes nos atacan, abriremos el fuego. ¿Entendido? Esta es nuestra casa. Aquí nos quedaremos. ¡Fuera! ¡Fuera! Palabras. No esperemos más. Esperemos. Se olvida que ya me dio un nombre. No me olvido de nada. Pero no debemos atacar. No tenemos miedo. Hemos sufrido demasiado y nos sentimos invencibles. Hay que aguantar y aguantaremos.
¿Qué quiere hacer? Si me dieran orden. No nos podrán matar a todos. Uno solo que quede significará que hemos triunfado. Ahí viene esto. ¿Cómo fue? No importa, como ya estamos aquí todos. ¿Viste? Ahora es nuestra fábrica. Sí, nuestra. Espérame aquí, ya ven. Héctor, oí. No esperemos más. Por última vez, si no se entregan y salen de aquí, forzaremos la entrada con nuestras armas. Oficial, rompa ese candado. Vamos, proceda. ¡Ahí va Héctor! ¡Héctor! ¡Mirad! ¡No entrarán! Nosotros trabajamos en una fábrica recuperada, que son un montón de fábricas, un montón de cooperativas, dirigiendo por el abogado, que es el doctor Luis Caro, y el otro día se hizo un campeonato de fútbol, y nuestro equipo de la cooperativa sacó el primer premio. Hasta eso somos campeones. La ganan todas, ¿no es cierto? Sí, sí. ¡Mire, jefe! Mira, Gisela, es Héctor. No puede ser. Sí. ¿Qué estará por hacer? No sé. Que Dios lo ayude. ¡Mire! ¡Ya está! ¡Llegó! ¡Llegó! Hay una similitud en cuanto no solamente es a los obreros de Yaguané, sino a los obreros de toda la gran mayoría de los obreros de la República Argentina. Cuando tienen que defender su fuente de trabajo, que es el trabajo lo único que tienen, otro capital no tienen, son sus manos, sus herramientas para poder llevarle la comida a los hijos, a la esposa, en parte la educación. Y cuando ven que eso se pierde, salen a pelearla, pero pelearla con la palabra, pelearla con los gritos, pelearla con bombos, pelearla con lo que sea, hasta que logran conseguir eso. Yo pienso que todos los obreros, o una gran mayoría de los obreros, tiene esa lucha adentro, que es la lucha por la supervivencia, la lucha por la vida, con la única herramienta que tienen, que son las manos para el trabajo.
qué desconsuelo sentí al encontrarme en necesaria discrepancia de ideas con el general Uriburu. El general desconfía de la capacidad del pueblo para gobernarse. No cree en la elevación moral de los hombres políticos y atribuye a las instituciones libres vicios orgánicos que abren el camino a la demagogía. Y yo creo exclusivamente en el gobierno de la opinión pública. Bien, tremenda película. ¿Qué cosas quedaron afuera cuando haces este tipo de películas? Y quedan muchas cosas afuera, pero digamos uno como investigador, documentalista, se pone un límite también, ¿no? Yo estoy contento con el trabajo porque me parece que tomó por un lado lo que fue esta experiencia que acabamos de ver de la resistencia peronista, de lo que significó la huelga de Lisandro de la Torre, y por otro lado, a mí me gusta siempre que mis documentales vengan un poco hacia el presente y encontrarle el hilo conductor. Y en este caso fue Ángel Vivaldelli, que fue uno de los trabajadores del frigorífico Lisandro de la Torre y que luego, con más de 80 años, seguía trabajando en el frigorífico Yaguané. Él fue el que me abrió las puertas para meterme un poco en el mundo de las fábricas recuperadas y una cooperativa como el Yaguané, que en esa época estaba funcionando muy bien. Estamos hablando hace 10 años atrás. Contemos un poquito la historia. Yaguané es un frigorífico que fue abandonado por sus dueños, donde todos los trabajadores quedaron a la deriva y decidieron tomarlo. Y al principio lo único que tenían para, corregirme si me equivoco, pero lo único que tenían para pagarse era llevarse medio kilo de carne por día. Exacto. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el empezar a empoderarse como trabajadores? ¿Cómo llegaron después a cubrir parte de la cuota Hilton, por ejemplo? Llegaron a tener parte de la cuota Hilton, sí. La verdad que fue estar con ellos y enterarse un poco de los pormenores de cómo fue la organización. La verdad que es muy interesante, sobre todo en estos tiempos que vivimos, ¿no? Donde vemos que la clase política está tan lejos del pueblo, ¿no? Y estos actos de resistencia son actos heroicos, ¿no? Que siguen hoy funcionando, quizás no como esa fábrica recuperada, pero desde la autogestión lo vemos en muchas organizaciones barriales, sindicales. Ahí me parece que está todavía el caldo de cultivo de lo que puede llegar a ser una sociedad distinta, ¿no? Y no de esta democracia burguesa que ya nos tiene a todos tan asfixiados, ¿no? El movimiento de fábricas recuperadas surge después del 2001, ¿no? Claramente con un país totalmente quebrado, y ellos se fueron nutriendo de algunas organizaciones, de algunas fábricas que se habían ido recuperando en charlas, en intercambios, en asamblea. Una fábrica ícono de Sanón, ¿no? de esta lucha. Y la verdad que fue muy interesante. A mí realmente me sorprendió y me llenó de energía ver cómo ellos ponían por delante de los intereses económicos la organización que los iba a llevar a ser los dueños de su propio trabajo, ¿no? Y eso se logra con mucho laburo de base, con muchas ganas de cuidar su laburo y de ser sus propios dueños, ¿no? Porque eso estaba bien presente, digamos. Ganaban poco, pero todos ganaban lo mismo, pero la fábrica la sacaban adelante frente a un escenario. Me acuerdo el dueño del Yaguané, que había bajado en un helicóptero a decirles: chicos, hasta luego, esta fábrica cerró. El tipo se levantó vuelo, se fue, no apareció nunca más. Literal, voló de ahí. Voló y los dejó a ellos ahí, y por suerte se organizaron y bueno, fue una gran experiencia, y me parece que fue también el mejor homenaje que yo le podía dar como documentalista a la historia del frigorífico Lisandro de la Torre. Porque la verdad que la huelga del Lisandro se puede leer de dos maneras. Podemos decir que fue por un lado una derrota, porque el frigorífico se cierra, se privatiza, hay más de 5.000 despidos, la carne no se vuelve a regular como lo hacía el Estado,
entran los frigoríficos privados, la CAP, la Corporación Argentina de Carnes, es la que lo compra. Por un lado tenemos una derrota concreta que es esa, pero por otro lado también tenemos la historia de la resistencia que no terminó ahí. Digamos, Ángel Vivaldelli un poco lo cuenta. Ellos luego pasan a ser proscriptos, a esconderse en una villa de Lugano, a volver a organizarse dentro de la resistencia peronista y a generar un sindicalismo de base que creo yo es el sindicalismo que más representa a los trabajadores, que es el sindicalismo donde se respeta la democracia y la libertad sindical. Así que me parece que era la mejor manera de rendirle un homenaje a los trabajadores y a todos los que habían participado de la gesta, como ellos decían y dicen, la gesta heroica de la huelga de Lisandro, ¿no? ¿Quieres preguntarle? Sí, vos fuiste sindicalista. Sí, sigo siendo sindicalista. Siendo sindicalista. No soy ¿Qué delegado. puedes contarnos desde tu experiencia de sindicalista? Mira, justo esta película la estaba haciendo cuando yo era delegado. A mí me sirvió muchísimo, como te decía recién, el estar en contacto con los compañeros del Yaguané, porque me parece que era una experiencia muy importante que se tenía que visibilizar, que mucha gente hoy en día sigue desconociendo lo que fue el movimiento de fábricas recuperadas y lo que lograron en su momento. Y además porque me siento identificado, yo soy militante de la CTA Capital, me siento identificado y formo parte del sindicalismo que cree que tiene que ser autónomo, del sindicalismo que tiene como bandera más cara el de la libertad y la democracia sindical, en un país donde después de 30 y pico años de democracia todavía no nos hemos dado un debate serio sobre por qué el sindicalismo sigue siendo una corporación económica. Digamos, a nadie se le ocurre que un diputado se va a quedar más tiempo de su mandato, a un senador, a un concejal, incluso a un presidente. Ha habido intentos de una reelección, pero por lo general la sociedad frena eso. Digamos, estamos acostumbrados a un ritmo donde estas cosas ya están sumamente asimiladas. Sin embargo, en el sindicalismo vos podés llegar a ganar un sindicato y quedarte de por vida. De hecho, hay casos de sindicalistas que han muerto después de 30 y pico de años siendo secretarios generales de un sindicato. Sin poner en tela de juicio la honestidad o no de las personas. Y sin cuestionar en definitiva el sistema sindical, digamos, porque en definitiva no estamos en contra de la defensa del trabajador que hace el sindicato, sino lo que estamos cuestionando es la burocracia sindical, este tipo de métodos que hace que un tipo que no vuelve nunca más a trabajar se olvide de lo que es un trabajador y que después al tener contacto con el poder termine convirtiéndose en un empresario. Un caso emblemático que hemos vivido y padecido es el de Pedraza, por ejemplo. ¿no? Hay varios. Claro. doy por lo de Mariano Ferreira, pero sí, hay muchísimos. Sí. Una ley de asociaciones sindicales que no se termina de votar porque cada vez que se la presenta no dan quórum ni los oficialistas ni los opositores del momento. Entonces, ese retroceso hace que estemos todavía viviendo en una sociedad precarizada, porque lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad precarizada. Así es. Y gran parte de la culpa la tiene esta burocracia sindical que sigue tranquilamente sin ser cuestionada, parece. Un tema que me parece interesante y que, bueno, no contaste todavía en qué sindicato estabas, pero me gustaría preguntarte y que cuentes un poquito en qué situación está hoy esa empresa. Yo soy empleado de Aerolíneas Argentinas desde hace muchos años y entre el 2006 y el 2012 fui delegado de base y paralelamente en su momento formé parte de la comisión directiva de CTA Capital. Hoy soy congresal de CTA y tengo una militancia activa desde el lado más que nada artístico, digamos, generando ciclos de cine y acercamiento con los bachilleratos populares para acercar los medios audiovisuales. Lo que sucede en mi sindicato, como sucede en muchísimos, es que se presentan listas únicas y que es muy difícil formar una oposición porque la persecución viene tanto de las empresas como de los sindicatos. Nosotros lo hemos vivido en carne propia
en carne viva. En carne viva, claro. Con despidos, con persecuciones. Yo tengo intentos de despido, tengo muchos juicios laborales con la empresa y un sindicato que me ha dado sistemáticamente la espalda ante los reclamos por estas cosas, porque no estoy para nada a favor del modelo sindical que llevan adelante. Marcelo, referencias en la web, si alguien quiere ver y más información de tu película y de tus otras películas. Si quiere volver a verla también. Claro, si quiere volver a verla. Redes, o tenés un Facebook, ¿cómo te puede ubicar la gente? Tenemos una página que es marcelogoyeneche.com, que ahí tiene el link para todas las películas, que están algunas en YouTube, en Vimeo, y ahora subimos la última, Las enfermeras de Evita, que está en Cinear, que es una plataforma de cine argentino, que esperemos que le vaya bien, porque el cine argentino está atravesando un momento muy crítico, muy complicado en este momento. Así es. Y maravillosa película, Las enfermeras de Evita. Muy linda película. Gracias. Una película aparte muy jugada, muy sentida, con unas entrevistas increíbles. Digo, conseguiste a la enfermera que estuvo asistiendo a Evita hasta el último momento, una mujer con una rigidez, una dureza, y que en el momento que te empieza a contar de Evita se quiebra y te la hace llorar con ella. Sí. La veremos más adelante en este mismo ciclo. La vamos a ver. Te tomamos la tenemos compromiso. Incluida. ¿Cómo no? Bueno, vamos a hacer otro corte y nos despedimos. ¿Cómo no? ¿Sí? Nos vemos en un ratito. La reconstrucción del poder de la militancia y del movimiento obrero después. Sonó mango. ¿Quién me pone la guita acá? El baná de pelotudo. Pagame la causa. Corta, negro, corta. No podemos trabajar. Todos contentos y nadie protesta. ¿Surgirá la justicia en la conducta que mueve las conductas al conmoverlas? La vamos a levantar y vamos a salir adelante. Imagínense
lo que fue entrar acá por primera vez. Desembarcamos en un lugar asociado con el terror, Escuela de Mecánica de la Armada y la muerte. Con el desafío de convertirlo en un espacio cultural. Poner color donde antes hubo sombra. Traer belleza donde antes hubo miedo. Y trajimos vida donde nadie lo esperaba. Espacio cultural nuestros hijos. Es por ellos y para ellos que creamos este lugar. Porque ellos están aquí. Uno los siente, los percibe. Y también están nuestros otros hijos. Los que vienen, los que participan de los talleres, los que nos ayudan a construir esta nueva historia. La mejor manera de perpetuar la memoria es con creación. Desde el principio teníamos una misión: resistir desde la creatividad. Y un objetivo: Qué maravilloso es crear cultura para todos. Animémonos, probemos, aunque parezca imposible. Las puertas siempre estarán abiertas. Derechos humanos. Voluntariado. Diversidad. Juventud. Participación. Asociación Vientos del Sur. Bueno, nos vamos yendo. Terminó otro programa de Archivos del Pueblo. Marcelo, muchas gracias por haber venido y por haber estado con nosotros, por haber traído tu película maravillosa. Gracias por invitarme. Un placer estar con vos. Es un placer estar acá en el ECUNI y con ustedes. Muchas gracias. Bueno, los invitamos nuevamente a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a participar en las redes. Y les vamos a pasar nuevamente en nuestra página web todos los datos de los links que mencionó Marcelo para que los puedan visitar también. Y los esperamos. Que no se olviden de suscribirse al canal, desde el canal de YouTube. Sí, les pasamos siempre los datos acá en pantalla, pero los pueden ver también en la web. Y bueno, ¿qué tenemos para la próxima? La semana que viene vamos a tener una película que es muy linda y habla sobre la comunicación y el compromiso de la comunicación con el oyente, con el lector, y propone olvidarse y dejar de lado todos los compromisos comerciales, de mando, de estructura de los medios, y es Distorsión Armónica, una película sobre radios comunitarias. Bueno, los esperamos en el próximo encuentro para compartir Distorsión Armónica entonces con ustedes. Muchas gracias a Marcelo nuevamente. Gracias, y Marce, que tengan gracias, una buena semana, buena vida. Nos vemos.